explica también que a diferencia de otras enfermedades o desastres, en esta ocasión estamos todos afectados y vertemos el humor, la parodia y las risas sobre nosotros mismos sin estigmatizar a un grupo del que no formamos parte. Y por otro lado, hemos sufrido una especie de risa nerviosa que también tiende a ser colectiva porque activa un mecanismo de defensa ante una situación que no controlamos, que nos asusta y que nos desconcierta. Atañe y añade ella que la risa, como el llanto o la rabia, son emociones muy necesarias de los seres humanos, pues para tratar de mantenernos estables. Y cuanto más dura es la situación, pues más se activan estas válvulas de escape. De unas décadas para acá se ha popularizado en América Latina un género de comedia que igual apela al poder de lo cómico que pueden tener las situaciones críticas o trágicas de la vida cotidiana de los individuos, pero donde la risa, lejos de buscar ser un sucedáneo para eludir la situación, más bien se convierte en el elemento que provee el valor, la valentía para la resistencia, la reflexión y la superación de la tragedia. Concierto para Disentir propone un análisis de la situación actual desde la perspectiva de dos destacados comediantes, en donde reflexionaremos sobre el rol de este particular género en estos tiempos de crisis. Pues saludamos a nuestros invitados: Diego Mateus, comediante, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, magíster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con formación literal y actoral en cine, televisión y teatro. También ha sido libretista, presentador, director audiovisual de cortometrajes y para contenido web, escritor de la novela negra La Cofradía de los Indeseados, y además cuenta con un canal de YouTube, Diego Mateus. Mi querido Diego, qué gustazo tenerlo aquí en Concierto para Disentir. Veo, leyendo un poco el astra de su hoja de vida, que usted puede ser el joven más preparado de su edad. Casi por encima del fiscal. Empezamos, no le digo. Bueno, sabíamos que esto iba a empezar con carcajadas. Mi querido Diego, bienvenido. Bueno, es para mí un placer, queridísimo Jorge David, ya que pues debo decir que toda esa irresponsabilidad a la hora de escribir y hacer cosas delictivas del intelecto se debe en parte a haber recibido clase con usted. Eso es una cosa muy irresponsable, la verdad, para uno, lo cual siempre procuro que la gente lo haga, esas cosas irresponsables. Sí, yo no sé quién es más irresponsable, si yo que me meto a profesor a enseñar cosas o ustedes que son tan irresponsables de aprenderlas. Uno aprende la irresponsabilidad, eso es lo que nos enseñó. Muy contento de estar acá, compartir sobre todo con ustedes, pues con la emisora de la universidad, que siempre es un placer hablar como de estos temas, y con un maestro, una persona que ha investigado mucho sobre el humor, sobre todo, ¿no? Que es nuestro siguiente invitado, que pues voy a dar el paso que usted lo presente, pero pues sí que me alegra mucho porque ha sido una persona que ha investigado mucho sobre esta materia. Pues así es, Diego. Tenemos también la fortuna de presentar el día de hoy, la noche de hoy, a Joel Sánchez, cubano, residente en Medellín, quien es director humorista de origen cubano, fundador de Humoris Causa en Cuba y de Comedia Industrial en Colombia. Ha trabajado varios años con proyectos para el Teatro Nacional, autor de los libros El proceso creativo en la comedia y El humor escénico. Publica humor para varias revistas de arte y también de crítica artística. Ha laborado en la gestación y coordinación de varias cátedras de humor en Asunción, Paraguay, quien es también director académico de la Escuela Cómica de Aburrá. Muy buenas noches, Joel, y bienvenido a Concierto para Disentir. Buenas noches a todos, a todas, a quienes nos escuchan. Qué bueno, gracias por la invitación, qué bueno verte, Dieguito. Maestro Joel. Y Tandrita y Jorge, qué bueno, gracias por la invitación. Se ponen a leer, Diego, ¿a ti no te pasa que se ponen a leer la hoja de vida tuya y uno le da como pena y uno dice, estoy dando papaya para que alguien me haga chiste?
Uno siente Sí, como que está poniendo la sí. papayita para que alguien se burle después. Alguien se agarre de uno y digan, este man primero está falseando. Nada de eso es cierto. Sí, me da una pena. Yo miro para otro lado porque digo, ay, Dios mío, qué papayazo estoy dando ahí. No, 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 yo creo que en la comedia no se encuentran diplomas falsos. Eso es verdad. Es en otra parte. Es Es en otra parte. verdad. Por los Es lados de la octava en ciertos con 12. recintos de tragedia. La octava con 12. Con dos. Bueno, pues, mi querido Joel y Diego, bienvenidos. Muchas gracias por la deferencia que tienen de acompañarnos acá. Y empecemos hablando pues del género de la comedia que ustedes, donde ustedes son dos destacados representantes. ¿Qué es eso de la comedia monológica contemporánea? Aristóteles nos hablaba de la comedia, pero era otra cosa, aunque la esencia de esa comedia aristotélica todavía está presente en el género que ustedes cultivan, ¿sí? Pero como para los oyentes y los que nos siguen por el Facebook Live, pues puedan diferenciar entre el stand-up comedy y la cuentería, que a veces la confunden con este tipo de comedia monológica contemporánea, y cuál es la importancia o cuál es la importancia de esa comedia en la vida social de los individuos como para que haya comediantes. Dieguito, habla tú de la contemporaneidad y yo de la época de los viejos, Eso. la época de los griegos. Cuando eras griego. No, porque ahí uno puede decir lo que le dé la gana y nadie sabe si es verdad exactamente. A ver, Además, entonces yo... puedes decir señor, que leíste a Aristóteles en griego antiguo, y quién se va a ir a leer a Aristóteles en griego antiguo. ¿quién le va a decir a uno que no? No, no, no. Y los traductores siempre olvidan esa partecita. Sí. Oye, Bueno, espérate, Diego, una cosa, había un borracho en mi pueblo, esto es real, Liguín, que tomaba alcohol desde la farmacia. La gente le decía, Liguín, para que me limpie el patio, me arregle aquí cualquier cosita, y le daba una botella de alcohol de esa de 90, y él era feliz. Y él tenía la voz muy cascada, entonces él siempre, por el alcohol, entonces él decía, mira, hablando de la guerra, un día yo lo vi, la única guerra inteligente, la única guerra de los griegos, y la gente le decía, Liguín, ¿y por qué tú sabes que los griegos tuvieron guerra inteligente? No sé, pero todo lo que hizo esa gente fue inteligente, la única inteligente. todo borracho dice la verdad, eso es verdad. Sí, es verdad. A ver, entonces, Jorge David, pongamos en contexto esto. Yo no podría pues, hacer tantas diferencias. Tengo unas claridades, más bien, dentro de tantas confusiones de esto de la oralidad, ¿no? Lo primero que podría decir es que, digamos que contemporáneamente existe un género que se llama el stand-up comedy. Ese género de stand-up comedy tiene una iniciación anglosajona, ¿no? Digamos, hay un principio anglosajón. Y uno de sus grandes maestros es Mark Twain, ¿no? Que todos recordamos por haber escrito Tom Sawyer. Este señor es uno de los primeros en hacer stand-up comedy, realmente. ¿Qué era el stand-up comedy en ese momento? Es ese tipo de comedia que se hace en bares, en los bares donde había mineros, porque como no había mujeres, no había música, no había otro tipo de entretención, pues alguno de ellos se paraba a mofarse de los otros, ¿no? Digamos que ese es un primer principio. Entonces eso también implica, y ahorita lo constatará el maestro Joel, que nosotros los latinos somos mucho más dados a contar historias, a narrar. Los gringos por su lengua, el anglosajón es más cortante. Todo esto evolucionó a un género que se llama el stand-up comedy, que ya en el 70 adquiere una dimensión mucho más monstruosa en televisión, mucho más monstruosa en términos filosóficos, ¿no? Hay un primer comediante que se llama Lenny Bruce, que es el primer comediante que ataca el establecimiento, ¿no? Es el primer comediante que habla en contra del establecimiento en los Estados Unidos, que es supremamente moralista. Este tipo lo encarcelan y de ahí arranca como esa fuerza. Y a nosotros, los colombianos, nos llegó un fenómeno que llegó también por Cuba, que ya lo sabe muy bien Joel, que es la narración oral escénica. Nos llegó con este señor Garzón, que hablaba de oralidad. Nosotros nos aprendimos el cuento de la oralidad, pero mi generación fue una generación particularmente que su oralidad la hizo a partir de lo que veía del cotidiano, de la universidad, de los amigos, y eso fue mutando a un discurso que se llama el stand-up comedy. Entonces, finalmente, ¿qué es la cuentería? Para cortarlo rápidamente, la cuentería es como una crónica
El stand-up comedy es como un editorial, en términos literarios. Sí. Ahí lo dejo. Perfecto, maestro Dieguito. Me gané la ancheta. He dicho la ancheta. Sandrita y David y el público que nos escuchan. Miren, yo estoy terminando un librito ahora que se llama Breve e Irresponsable Historia de la Comedia. Es un librito, tiene 400 páginas, pero es un librito, porque escribirla y compensar la historia de la comedia, 2800, de la comedia occidental, en 400 páginas, pues es nada. Es irresponsable, además. Es breve porque solo son 400 páginas e irresponsable porque lo escribo yo. Y la comedia, según Aristóteles, y esa es la especialidad de David, de Jorge, la comedia tiene que tener imitación, la comedia tiene que tener imitación, tiene que tener conflicto, y a partir del conflicto tiene que generarse unas acciones representadas por un vicio de uno de los personajes, y o sea, son esos 4 componentes, es imitación, conflicto, acción y vicio. Las comedias, bueno, ya después vienen todos los otros elementos, final feliz, desorden, orden, todos esos temas, pero eso es secundario. La comedia nace en medio, están sonando todos los teléfonos juntos. Aristóteles es. La comedia, sí, pero la comedia, Aristóteles quejándose porque estoy diciendo lo que no es. La comedia nace en medio de todas estas fiestas dionisíacas, pero anterior a la comedia, ya los sicilianos y siracusanos tenían una manifestación del 800, tal vez antes de Cristo, que era contar historias, como que estos tipos se desplazaban por toda la antigua Ática, y ellos en realidad no eran del Ática, ellos en realidad eran de las islas que hoy son islas romanas. Sus dialectos y sus idiomas no eran idiomas griego. Entonces ellos tenían que gesticular mucho para hacerse entender. De hecho, hay teorías que la Ilíada y la Odisea es escrita a partir de lo que le escucharon a la gente que llegaban de ultramar, de estas islas. Por eso cuando alguien me dice a mí hoy en día, ¿por qué o qué es lo que hace que hoy el stand-up comedy o el storytelling o la narración oral o la cuentería tenga tanta fuerza? Y yo le digo, es que nunca dejó de tenerlo. Y si miramos proceso histórico, después de 2 guerras mundiales y una guerra fría, tiene que haber un perfecto caldo de cultivo para que retomemos una manifestación que el Ática la tuvo y que las ciudades y las poblaciones alrededor del Ática las tuvieron, que era gente que disentía, pero que disentía en pequeño formato. Después se organizaron los teatros griegos, después se organizaron los grandes festivales griegos, romanos, después el medioevo, que algunos le llaman el oscurantismo, y que no habíamos salido de él, creo que hoy empezamos a salir de él, vino del oscurantismo, el medioevo y todo eso. Pero lo que quiero que dimensionemos acá es que cada vez que el status quo de esta especie nuestra, humana, demuestra guerra y crisis, se viene por lo general una movida, que Diego él lo sabe, pero no quiso ser sintético, que fue en los 70 toda esta movida de los hippies, toda esta movida de la contracultura, toda esta movida de las primeras palizas de negro en televisión, una revolución comunista que después es otra cosa, pero que en ese momento fue una revolución comunista en el patio de los gringos. Entonces estaba todo el caldo de cultivo, 2 guerras mundiales, una guerra fría y todo lo que le acabo de contar, años 70, los gringos pierden una revolución en Vietnam, los patean en bahías de cochino, entonces estaba todo listo para que el pensador, el Mark Twain de esa época, el Mark Twain de mediados de la segunda mitad del siglo XX, dijera, viejo, este país no es el que nos contaron, esta no es la realidad que nos contaron. Y Diego dice una cosa interesantísima, nosotros los latinos necesitamos la anécdota, y esto que estoy haciendo yo, mira, mover la mano, la anécdota, y no nos sirve esa frialdad de la Nueva Inglaterra, nosotros necesitamos expresarnos, gritar. Mira, el movimiento de cuenteros y de narración oral que tuvo Bogotá, los parques de Bogotá y las plazas universitarias de Bogotá en los años 90 es algo que la historia, porque viste que la historia tiene esto, la historia de las artes no las ve acá, la ve 100 años después. La historia de las artes latinoamericanas van a recoger en algún momento lo que pasó en las plazas públicas de Bogotá y en las plazas universitarias en los años 90 y principios del 2000, digamos hasta el 2008, 2010. Esto que nos menciona Joel es muy interesante porque digamos que va acorde con la siguiente pregunta que queríamos formularles, muy a propósito de lo que nosotros entendemos por la consolidación del status quo. Y es que
también Bakhtin hablaba de todas estas concepciones del carnaval como la puesta del mundo al revés, en tanto que representa una crítica del mundo vivido. Es la comedia este espacio para generar la sospecha, la reflexión, la crítica a través de la risa. Diego, Joel. Hay una cosa que a mí siempre me ha pasado, siempre he tenido claro también, y es como que el comediante es el bufón de la corte, ¿no? Justamente el comediante tiene ese permiso. Hay una cosa que tiene la televisión, bueno, primero es, claro, desde... En la Colombia contemporánea, en estos tiempos contemporáneos, es muy curioso, pero el que aparece en el medio se convierte en la realeza en países subdesarrollados. Igual existe en los países desarrollados, pero entonces aquí las reinas, los reyes son los que salen en televisión. Entonces se vuelve como un reino, son los que manejan ellos el poder, ¿no? Y uno curiosamente es donde entra también como humorista a ser parte de ese reino. Entonces uno también goza de esos beneficios, pero uno debe tener claro como comediante que uno es justamente la piedra en el zapato de ese reino, porque uno está para ahí justamente para hacer la resistencia, no desde la oposición, sino desde la risa. Esa es la inteligencia justamente de la comedia. Y es que nadie va a masacrar al payaso. Bueno, en la próxima semana vamos a conmemorar la próxima semana conmemoramos pues, lo que pasó ahí con Jaime Garzón, y hoy estamos viendo otras cosas que tienen que ver con la justicia, digamos, también pasa eso cruel, pero justamente el trabajo desde la comedia del arte, desde que existe el teatro bufo, justamente es atacar el establecimiento, ¿no? Pero justamente la comedia tiene ese poder de decirlo de una manera que no suene, puede bajarle la temperatura al conflicto. La comedia tiene esa capacidad de bajar la temperatura, y sobre todo hay una capacidad, hay algo que posee la comedia, que es lo que cuando se pierde es cuando no hay comedia. Y cuando se obtiene y se dice desde el bufón es donde adquiere todo el poder la comedia, y es decir, la verdad. Si la comedia parte desde la verdad, va a generar realmente lo que está buscando. Y lo que busca el bufón justamente es eso, la verdad. Eso es, maestro Sánchez. Maestros Sánchez. Se quedó Sánchez anonadado con la respuesta. No, es que yo lo tengo apagado. Me gustó mucho. No, es que lo que pasa es que, ya, hay un tema cuando, en el contexto en que Bakhtin se refiere al carnaval, hubo una especie de pre-renacimiento francés antes del renacimiento que conocimos en el siglo XV. Y a finales del siglo XIV una especie de pre-renacimiento francés en el que los monjes que es un poquito el final de Humberto Eco del Nombre de la Rosa. O sea, el Nombre de la Rosa, Humberto Eco, termina donde empieza esto que les voy a contar. Que eso se llamó el Festum Folorum, que es, porque viene muy al traste con lo de hoy. Había tantos siglos en ese momento de claustro para los pocos que estudiaban, que eran los escolásticos, o sea, la gente que se preparaba para monje, era realmente los únicos que estudiaban en ese momento. Estaba hablando del 1300 y final, 1300 y pico. Y hay una cosa que se llama el Festum Folorum, que es lo que finalmente los monjes líderes deciden aprobar como festividades para que para que fuera la válvula de escape. Y empieza siendo incluso dentro de los monasterios. Pero se dieron cuenta que tanto monjecitos sueltos y machos todos juntos, eso no era bueno. Entonces se abrieron un poquito a las aldeas y a los espacios vecinos. Cambia el nombre, no voy a ponerme aquí a citar nombre, pero cambia el nombre, ya no deja de ser el Festum Folorum y se abre hacia las pequeñas aldeas vecinas. Esto se hacía un poquito antes se hacía antes de entrar a la Cuaresma. De ahí que los carnavales quedaron siendo
en febrero o a mediados de febrero para el resto del mundo. Estamos hablando de Barranquilla, de Río de Janeiro, y estamos hablando incluso de carnavales franceses. Entonces, miren que siempre hay una prohibición, un claustro, un te pongo la pata en la cabeza, un si eres el bufón, puedes decir solamente el día que puedes decir, hasta donde puedes decir, pero hay un momento en que nosotros, y es a donde voy yo, nosotros los comediantes terminamos siendo una barbulita de escape que incluso a las estructuras del poder les sirven. Cuando muchos poetas, pintores y periodistas tuvieron que exiliarse de las dictaduras argentinas, chilenas y uruguayas, si se dan cuenta, los humoristas no se exiliaron. Pinti estuvo al aire, 21 años estuvo al aire, salsa criolla. Y Lelutier incluso llegó a tener a Videla sentado en el público, mientras que Lelutier ponía la tanda aquella televisiva de La Gallinita dijo Eureka y todo eso. Entonces, cuando uno ha tenido posibilidad de conversar con estos colegas y decirle, venga, ¿qué pasó acá? Y van a decir, nosotros éramos como, ay, los comiquitos traviesos. Y cuando tenían que decir cuál era su muestra carnavalesca, decían, no, pero es que ahí en la calle Corriente se está presentando Pinti con salsa criolla y nos dice de todo. Lo que pasa es que a veces la sátira, el ejercicio del bufón y el ejercicio del carnaval funciona hasta cierta medida, funciona como una válvula de escape. Ahora, cuando empiezan a tapar las válvulas, porque llegó Jaime Garzón, justo ayer, Dieguito, me estaba viendo yo la conferencia de Jaime Garzón en Cali, la famosa conferencia de Cali, y yo decía, se la mandé a una maestra, una gran maestra de la Universidad de Córdoba, le decía, maestra, siempre te he hablado de Jaime Garzón, pero sé que nunca te mandé material de él, míralo. Y la tipa se volvió loco cuando lo vio, porque ella había oído que lo habían matado, pero nunca lo había dimensionado y lo había visto. Entonces acá hay un doble juego y Diego lo explicó perfectamente. O sea, nosotros somos parte del carnaval, somos parte de la fiesta, se institucionaliza el carnaval y es de alguna manera es la anestesia afectiva de la que hablaba Molière. Y aquí ya yo los puse, o sea, Molière, monta tartufo, pero no toca al rey, toca a los chupamedias de la corte, pero no al rey. Entonces mira que aquí hay unos juegos carnavalescos bien interesantes cuando ustedes plantearon eso. Y de ahí es que parte Bastín. Maestros, hoy pues todos estamos en confinamiento. Y... Hasta Uribe. Yo no sé, yo soy... Oiga, cuando usted puso cuando usted puso el tweet de a qué hora se iniciaba el programa, yo dije, le voy a contestar a las 8 de la noche. ¿Ya sabía a qué tweet me refiero? Bueno, sí, estamos en confinamiento y todas las actividades, pues, a la gente se le ha vuelto un caos, la rutina acostumbrada y también una resistencia, el construir una rutina, se resiste construir una rutina nueva que nos va a tener encerrados de esta manera más o menos 3 años mínimo, van los que saben del cuento. ¿Cómo es la rutina de un comediante en confinamiento? ¿Qué hace todo el día ahí encerrado? Habrá una rutina. Habrá algo que inventar, sí. Bueno, en mi caso... Mi agenda es yo me levanto y gracias al Gran Combo. Gracias al Gran Combo que contó mi historia. A ver, Joel, ¿tú qué haces? Cuéntanos. No, mira, yo hacía 3 cositas, digamos que yo tenía como 3, maestro, Sandrita y Jorge y Dieguito, les voy a contar como hablan los emprendedores, hablar de la economía naranja, yo tenía 3 unidades de negocio, ¿sí? Una era las presentaciones en vivo, que realmente no era lo que más me daba, digamos que lo hacía como un añadido, como un placer intelectual, porque casi nunca cobré lo que me gustó cobrar por ello. Las clases, los seminarios, los talleres, las giras, pero ya las giras haciendo talleres y todo como profesor invitado a unas 5 o 6 universidades del continente, pero son congresos, convenciones, cursos especiales, clases magistrales, así. Y los libros, que venga acá atrás, tenemos un sellito editorial que se dedica a publicar poesía humorística, temas de métrica, algo del siglo de oro y comedia, textos de comedia y textos de teoría de la comedia. Entonces,
los primeros 2 negocios se acabaron. Presentaciones en vivo, se acabaron. Giras para talleres en vivo se acabaron. Clases virtuales de humor y de comedia la están regalando, y está bien, mis colegas están desesperados, están regalando clases en todos lados, desde España, desde Barcelona, de México, desde La Habana, desde Buenos Aires. La gente, yo todos los días recibo invitaciones a 4 o 5 charlas de teóricos de la comedia, colegas, y son regaladas, y está bien, o sea, yo creo que es su manera, digamos, de expresarse, porque para no cortarse las venas. Y yo estoy dedicado a escribir y a escribir algo que no sé cuándo. O sea, que sé que lo voy a publicar porque el sello editorial es mío, pero no sé si lo voy a vender. Entonces, llevamos 4 meses de confinamiento, ya voy en 3 libros. 3 libros. Mañana sale el tercero. Entonces, no sé, cuando se acabe esto, que sí, que yo no creo que tanto, Jorge, si dura 3 años, dime, porque me suicido mañana por la mañana. Dame la esperanza que va a ser 1 y medio. Sí, 1 y medio, pero yo le tengo la solución, Joel. Después construya bibliotecas. Que se van a quedar ahí. Ahí vende de una vez todos los libros con las bibliotecas. Mire, señora, le tengo el libro y le tengo la biblioteca. Sí, entonces yo me levanto toda la mañana y yo estos días me vi en Netflix por 3.ª vez Cartas de Van Gogh. Entonces yo digo, yo estoy pintando para que un día un sobrino mío o un nieto mío venda. Yo estoy escribiendo para que un día un nieto mío venda. Por suerte, no me ha faltado el plato de comida, digamos. Yo le digo a la gente, vea, cuando le tengo que decir a los amigos, vea, que haya salud, techo y comida, viva como Cabral, viva el presente, porque en esa estación pasará el resto de tu vida. Yo me he dedicado a escribir, no sé para cuándo escribir. ¿Y Diego qué hace? ¿Qué hago? Bien, ¿y tú? Muy inquieto. Yo bien, gracias. Bueno, no, hay una cosa, y es que yo desde que ingresé también un poco como la televisión, como a ese mundo, empecé a ingresar también como al mundo audiovisual, como que empecé a entender, y una de las cosas que empecé a entender también como desde muy joven en este negocio era como la importancia que iba a tener justamente lo audiovisual, ¿no? Y las redes sociales, lo cual cuesta mucho. Y tuve otra fortuna también, creo yo, que ha sido una gran fortuna para mi edad, 43 años, y es que he tenido siempre contacto con esta nueva generación de nuevos comediantes que son supremamente ilustrados en cosas tecnológicas, cosas técnicas, nuevos lenguajes, sobre todo, ¿no? Entonces, el mantenerse a flote con ellos, porque esto es un negocio finalmente, como decía Joel, ¿no? Pues me ha llevado también a tener muchas alternativas. Justamente apenas terminó este show, a esta entrevista, nosotros tenemos un club de comedia que pasó de en vivo en un bar a virtual. Entonces lo presentamos en mis redes y en las redes de Boom Comedy, una emisora de comedia, pues. Entonces nos estamos manejando por ahí. Pasé al maravilloso formato de los shows empresariales en estos formatos. Entonces, digamos que ya también entendí que es parte del negocio un poco del stand-up, entonces ya he tenido como mis funciones, ¿no? Y justamente como para aplacar, hay una cosa que sí debe saber Joel, y es que también lo deben saber los oyentes, y es que aquí el dinero es algo circunstancial en este tipo de negocios. A veces es muy favorable, porque a veces es muy favorable, pero a veces es como el colombiano promedio de trapo rojo, ¿no? Entonces, nosotros... Y solo que haces un man a que le guardaste el carro, se le ocurre darte 100.000 esa noche. Eso, nosotros que somos Estrapo 3, entonces... Yo con esta pandemia no tuve que cambiar de rutina. Me di cuenta que los últimos 20 años había vivido en confinamiento. algo así. Me quedó como muy fácil. Algo así. Vamos a ir a... Ya también una cosa. Vamos a ir a una pausa musical. Dele. Ya retornamos de nuevo con Concierto para Disentir y con Joel Sánchez y Diego Mateus, nuestros comediantes invitados para este tema de hoy, de la comunidad de las risas enclaustradas. Vamos a la pausa musical.
regresamos a Concierto para Disentir y hoy estamos hablando de la comunidad de las risas enclaustradas, comediantes en pandemia, para analizar un poco, para tener una mejor perspectiva de este sector de la cultura que es los comediantes, y ellos nos están acompañando Joel Sánchez de Cuba, residente aquí en Colombia, en Medellín, y Diego Mateus, obviamente de Colombia, es egresado de la Universidad Distrital y de la Universidad Nacional. Sandra. Pues para no dejar a Diego con su respuesta allí como interrumpida, pues retomemos un poco desde ahí, Diego, pues porque hablábamos ya antes de la pausa, pues precisamente que el confinamiento ha obligado a muchas actividades a migrar a estas plataformas virtuales. Ustedes ya nos comentaban que, bueno, también han migrado a estas plataformas, y en la comedia actual, digamos que aunque sea el monólogo, nosotros normalmente lo que vemos los espectadores es que ustedes están acostumbrados a una interacción, digamos que con el público. Pero ahora vemos que ese público no existe, por lo menos en el momento de la grabación o de los pregrabados, o cómo están haciendo ustedes también estas dinámicas. Pero más que eso, la pregunta sería qué perspectivas tienen estas dinámicas desde los formatos digitales de lo virtual como una posibilidad, bueno, realmente estable para desarrollar este género. Y con eso puedes continuar con la respuesta que adelantabas. Sí, un poco lo que quería decir es que también yo no sé si, pues, por lo que oigo a Joel y justamente por su trabajo, pues cuenta de eso, es algo que yo hago constantemente, es que pues yo no soy necesariamente un comediante por el escenario, yo soy un comediante que a diario piensa en comedia, en formatos de humor, es mi manera de pensar, así como los escritores piensan en escribir, digamos como los académicos piensan en investigar. Para mí la comedia es importante, el decirlo. Entonces yo lo que hago es que siempre he entendido que lo que tengo que hacer es adaptarme al formato, porque me interesa llevar un mensaje, que es lo que yo siempre quiero decir, eso es lo que me mueve. Por alguna extraña razón del cosmos, del universo, por lo que leí, por lo que vi, por los profesores irresponsables con los que estuve, cierta afición, tuve cierta libertad, afición, gusto, facilidad para hacer comedia. Entonces, finalmente, con estos nuevos formatos, pues lo que yo hago es que me adapto, y ya me ha pasado, no es la primera vez que pasa, y entonces es el nuevo lenguaje, no hay nada que hacer, no se puede pelear, no se puede discutir. Entonces, pues, más temprano que tarde hay que hacerlo, y a mí afortunadamente he encontrado un nicho, y en ese nicho me ha ido bien a mí, y me he mantenido a flote y tranquilo, que es lo más importante sobre todo, ¿no? Mantenerse como tranquilo. Joel, y bueno, también en tu caso, para que nos contestes esta pregunta, pero un poco con relación a lo que comentabas hace un momento, y es también frente a cómo tus colegas empiezan también a regalar de alguna manera, como nos lo comentas, parte de lo que se trabaja en las conferencias. ¿Cómo lo ves también? Porque la virtualidad también permite mucho esta situación, ¿no? No, mira, finalmente, mira que Diego empezó mencionando a Mark Twain, y finalmente para nosotros los que hacemos humor y comedia ahora en la contemporaneidad, en estos días, en estos años que corren, para uno Mark Twain no fue un tipo que solo escribió crónicas en revista. Fíjate que lo contamos, yo también como Diego lo cuento como que tal vez el germen del Mark Twain, el germen primero tal vez del stand-up. Y estamos hablando de un tipo de fines del siglo XIX. Entonces, cuando uno se enfrenta a esto, mira, a mí no me ha desesperado ni poquito. Lo que yo decía de escribir lo decía un poquito en chiste, pero es porque yo tenía muchas ganas de tomarme un año sabático, tenía muchas ganas de tomarme un año para escribir. Tenía muchos textos empezados, así como Diego ya venía desde el año pasado, porque yo he sido seguidor de ese trabajo. Venía ya con una serie audiovisual sólida en pantalla de medios alternativos. Lo uso yo en mi escuela para dar clases. Yo creo que él lo sabe, porque tenemos un amigo común que es chismoso, que es Mauricio Patiño. Entonces yo desde fines del año pasado, y tú desde septiembre del año pasado, Mauricio, necesito una serie colombiana
cuestione, que meta el dedo en la llave, y me dijo, estamos empezando una con Diego. Y yo la empecé a usar en mi escuela, y mis alumnos la ven como parte de un programa de estudio. Cuando mirábamos antes de que sospecháramos esta pandemia, a mí me da mucha gracia cuando aparece hoy en día muchos vaticinadores, que el mundo va a ser así. ¿Y por qué no vaticinaron que iba a pasar esto? Si son tan buenos vaticinando. Entonces, ya nosotros veníamos del año pasado en la escuela, en el proceso de formación, desde el segundo semestre del año pasado, jugando a cómo, yo estaba jugando, digamos, como programa de estudio, cómo va a migrar el sitcom, le llamaba yo el sitcom, a los pequeños formatos, a los formatos alternativos. Pero más como estudioso, no como realizador, más como estudioso, y provocaba, digamos, en los estudiantes y la gente con la que hago asesorías y cosas, provocaba el interés por eso. Realmente yo el otro día jugando con alguien, con un músico amigo, conversando, le decía, ya aprendí de usted, ahora yo sé chisquear más que usted. Chisquear en el mundo de la música es hacer un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito allá, un poquito allá, un poquito allá. Si bien lo que más estoy haciendo es escribir e investigar y publicando y estructurando los libros y los tratados y los ensayos que quería hacer desde hace mucho tiempo y que venía posponiendo, sí está haciendo muchas pequeñas cositas. Esta semana que viene, tengo una especie de storytelling o de disertación para una empresa de medicamentos, de equipos médicos. La otra semana más arriba tengo 2 charlas como esta con emisoras y con gente. Estoy haciendo una tutoría con un estudiante de comedia de Atlanta. Pero son como pequeñas cositas que a mí me gustan, que me dan placer, pero que en este momento no hay una estrategia, no soy el emprendedor que tiene una estrategia y dice, esto en mi economía naranja, en este gobierno, no. Estoy jugando a hacer muchas cosas, porque también, como dice Diego, he tenido la tranquilidad, de verdad que he tenido la tranquilidad de comer tranquilo, de escribir tranquilo, de pensar tranquilo, de estar en mi casa con mi esposa y mi hija, tranquilos. Entonces, tengo la sospecha de que van a pasar muy buenas cosas con este oficio, de que este oficio va a tener que mutar. Nosotros somos creativos y nosotros somos cero positivo al virus de las ideas. Y este oficio va a tener que mutar a muchas aristas y se va a inocular el germen de muchos posibles nuevos subgéneros cómicos. Y lo que dice Diego, uno sabe siempre cómo expresarse y la gente siempre va a necesitar reírse y la gente siempre nos va a buscar y se les va a acabar las series de Netflix o digamos, lo que querían verse ya se lo vieron y los videos que estaban en YouTube que querían verse ya se lo vieron y van a necesitar material nuevo que lo vamos a estar produciendo por cualquiera de los muchos canales alternativos. Y no tengo nada contra mis colegas que están ofreciendo charlas, que están haciendo pequeños espacios humorísticos gratis. Creo que también se están buscando y también están buscando la manera de mantenerse vivos y van a aprender la manera. O sea, van a encontrar sus propias maneras. Es la degustación. Se nos acaba el tiempo, pero no podemos dejar de preguntar esto porque en algunos casos, aunque Diego nos mostraba cómo el bufón tiene cierta licencia en el castillo, sin embargo, en muchas ocasiones el humor ha levantado ampolla y ha generado ciertas reacciones. ¿Debe tener el humor límites? ¿Cuál sería el tema que ustedes consideran que nunca tocarían para buscar la risa? Diego. Yo creo que los límites del humor... Mira, hay una cosa, el otro día leía iba a decir Fujimori, pero no, ese no escribió nada, a Murakami. Y Murakami le preguntaban justamente, porque Murakami tiene una historia muy particular, no es un tipo, voy a hablar más rápido, es un tipo entonces que trota todas las mañanas, vive en Hawái, se despierta a las 6 de la mañana, el tipo trota como 3 horas, el tipo almuerza, escribe, mejor dicho, a las 7 de la noche el tipo está acostado de nuevo en su cama, es un tipo absolutamente tranquilo que vive en Hawái, que hace deporte, y entonces le preguntaban justamente que por qué sus historias eran así, de suicidios, de personas tristes, de cosas tan profundas, de cosas tan oscuras. Y él decía justamente, pues porque son cosas que nunca voy a hacer, ¿no? Nunca voy a permitirme entrar en esos mundos, entonces justamente esos son 2 mundos que yo puedo penetrar con mi arte. Y un poco lo que yo hago con la comedia, o lo que yo siento que es la comedia, es que el problema para mí es una cosa, no sé cómo explicarlo realmente, pero yo creo que el problema no es el tema, sino el chiste.
Cuando hablo de chiste, hablo de la concepción creativa que se creó para generar humor ahí. No, uno lo llaman chiste, otros lo llaman gag, otros lo llaman sketch. Pero creo que realmente donde está es en la genialidad de que eso no suscite ahí es donde está el arte, justamente, en que un buen chiste sea tomado como chiste. No lo va a entender todo el mundo, obviamente, va a generar ampolla, ¿sí? Pero un poco depende de la maestría de la persona como lo diga. Entonces, bajo ese criterio, yo no creo que exista nada de lo que no se puede hablar. Nada, no existe nada. Y yo pienso por mi parte, en estos últimos meses, en contexto en otro, han existido tres roces. El de Fabio Zuleta en la costa, con el tema de los niños o de las niñas guayú, el de Iván Marín con el tema de si la máscara facial menstrual o no, y el de un humorista cubano que es totalmente anticastrista, pero en este momento es también totalmente anti-trompista. Entonces se le suscitó un tema bien interesante allá en Miami, Ariel Mancebo, y yo escribí, yo me expresé, mis redes sociales no tienen mucho alcance, pero sí tengo como espacio para llegar a alguna gente que le interesa lo que yo pienso al respecto. Yo creo que cada humorista, él se pone sus propios límites, pero creo que cada humorista como espectador no tiene límites. O sea, yo como espectador no le pongo coto a nada ni a nadie. Yo creo que todo el mundo, desde que tenga una verdad para decir, desde que tenga, como dice Diego, desde que tenga una estructura, desde que tenga una manera para decir, la haya desarrollado y sepa que es su verdad y es su deseo de hacer el humor, es su humor. Es como el tema, yo siempre aparece más Ricardo Arjona, ¿cómo se llama? Gran humorista. Lo análogo es una canción de Ricardo Arjona, no, mentira, no. Yo lo que hago es que digo, es como el tema del se llama cuando las mujeres se hacen cuál simple grado, cuando se saca un niño, cuando se hace el aborto. O sea, yo no tengo nada contra el aborto, yo tengo mi opinión para mi aborto, para el mío. O sea, cuando el embarazo es mío, de mi novia conmigo, de mi amiga conmigo, o de mi travesti conmigo, es un problema mío y de él. Yo no voy a salir a marchar ni en contra ni a favor. Me parece perfecto la opinión que tenga cada quien frente al aborto. Yo sé cuál es mi opinión. Y es lo mismo contra el humor. Hay temas que yo no tocaría, que no me interesa tocar a mí. Pero que si los toca Diego y los toca bien, lo aplaudo. Y cuando tuve que salir a defender, porque salí en algún momento a defender a mi colega Iván Marín, que es hermanito mío y de Diego, y dije, venga, si a Iván Marín le resultó chistoso esto, es un problema de Iván Marín. No le den trascendencia con un tema como el feminismo, las minorías. A él le resultó... Puede que se le hubiera dado risa una máscara de los que van al volcán de lodo de ahí de Montería, o le resultó chistoso esto. O sea, no le pidas al humorista que hable o no hable de esto. Es su necesidad de... No, y es que además, ¿quién te pone el límite? O sea, eso. ¿Según quién? ¿En qué moral, en qué contexto, en qué establishment? O sea, ¿quién? ¿Dónde? Obviamente. ¿Sí? Si hago un chiste de la religión católica, no le va a gustar a este lado. ¿Sí? Pero finalmente, entonces, todos los chistes tuvieran límite. Todos. O sea, no hay una sola observación cada un humorista en el que no haya alguien, así sea en menor cuantía, víctima. Alguien tiene que... El tonto del pueblo, el del Epe, el pastuso, o sea, siempre va a haber una víctima, incluso en el humor más fino e inteligente. Porque si tú dices Mark Twain, la tía Polly era una pobre víctima de Mark Twain. No, incluso la víctima en lo más inteligente es cuando la víctima eres tú. Claro, esa es una sagacidad después narrativa y que si la tiene el stand-up. O sea, si yo me bajo, si yo soy un perdedor desde un principio, que era lo que hacía Lenny Bruce, ya me quedé trabado, no me llaman el cine. Y Chaplin, y el Chavo, y Cantinflas, ¿no? Que son siempre perdedores, digamos, desde su estupidez del personaje, desde su inocencia, desde su ser inculto, justamente es donde cuentan las verdades, ¿no? Entonces el Chavo es el niño pobre de la vecindad, y Cantinflas es el señor iletrado que dice cosas y no dice nada, y Chaplin es un vagabundo, y así justamente a partir de ahí es que dicen esas cosas porque se permiten justamente como el bufón. Son los perdedores ellos. Por ejemplo, perdón, para cerrar, lo de Fabio Zuleta, que a mí me inquietó mucho. A mí no se me ocurriría hacer ese chiste. O sea, no me pasaría por la cabeza nunca.
la Diana no es Fabio Zuleta. Fabio Zuleta es el resultado de un proceso de pensamiento que se ha ido interiorizando en una zona del país. O sea, la causa ¿dónde está? O sea, la causa de que Fabio haya hecho ese chiste. O sea, Fabio es la manifestación. Entonces le cayeron a Fabio. Yo no haría ese chiste, ni estoy de acuerdo, ni me gusta el chiste. O sea, vamos a ver. Pero Fabio es el resultado de algo. O sea, no teníamos que ir a jugar a Fabio, teníamos que ir a pensar, ¿y por qué Fabio hizo ese chiste? Y váyase al origen de algo, hay algún origen, ¿no? Sí. Pues mi querido Joel, mi querido Diego, muchas gracias por acompañarnos esta noche, Diego. Qué gustazo poder compartir con ustedes y tener ese placer de escucharlo. Maestro, siempre será un placer hablar con usted, hablar con Sandra, con Joel, siempre pues es muy entretenido tener estas disertaciones acerca de la comedia y la filosofía en el arte, reír, compañeros. Gracias, Sandrita, maestro y Dieguito, te quiero mucho. Ay, cuando nos vemos, papá. Eso, muy gustoso. Muchas gracias por este momento. Y también agradecimientos a los estudiantes del Semillero de Investigación Ciudadanos X de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la investigación, Paola García y Catalina Boza en el manejo de nuestra base de datos, Tatiana Igarrero en el diseño de imagen, publicidad y redes sociales, Gabriel Alvarado, Gilmer León y John Briceño en el sonido y coordinación de la plataforma Zoom, Mauricio Peñalosa, y en la producción y conducción Sandra Castro. Dirección y conducción de Jorge David Sánchez. A todos ustedes, nuestra audiencia en América Latina y el Caribe, muchas gracias por acompañarnos cada martes en Concierto para Disentir. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como @Concierto para Disentir la UDA, @CiudadanosX, en Instagram @Concierto para Disentir, en Twitter @C para Disentir. Suscríbase a nuestro canal YouTube Concierto para Disentir y nuestro email conciertoparadisentirlaud@gmail.com. El próximo martes estaremos con otro tema, con otro par de invitados de Latinoamérica y del Caribe para seguir analizando y reflexionando nuestra región, nuestra América Latina y el Caribe. Que tengan muy buenas noches a todos y que continúen en sintonía de la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. El contenido y las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.